En cuanto a las pruebas que lleva Luigi al proceso, o sea, el demandante que es Luigi, creo yo que son oportunas y son muy claras al ser personas que vivieron de cerca la relación que tenía Luigi y Sandra en Brasil. Es un poco, puede que sea un poco frustrante que tenga que llevarlas a una carpeta, pero el mismo dice, estos testimonios se llevan con autorización y en base de los tratados de La Haya. Entonces creo yo que son pruebas que tiene que tener muy en cuenta la jueza a la hora de decidir el caso. Creo que ella le quitó un poco de credibilidad a la prueba, ¿cierto? En cuanto al proceso que se había iniciado anteriormente, en el cual Sandra argumentaba abuso intrafamiliar, violencia intrafamiliar, creo yo que las pruebas que presentó Luigi ahí, como lo dice en el video, no son oportunas en el proceso. Y si se puede decir, no son legales, toda vez que no cumplen con todos los requisitos que exige la ley. Son pruebas que, al no tener unos ciertos requisitos, que simplemente y por el desconocimiento del proceso las presentó tarde, creo yo que son pruebas que no se pueden anexar a un proceso. Y por eso es que Luigi en ese proceso no resultó, digámoslo así, vencedor. Creo que en cuanto a las pretensiones, la jueza no tomó en cuenta la validez de estos testimonios. Analizando un poco la prueba, es una prueba muy diciente en cuanto a que son personas que simplemente son vecinas, no tienen ningún vínculo con ninguno de los dos, ninguna de las dos partes. Creo yo que, según lo que se ve, el concepto que da el abogado, la señora jueza se tiene que ceñir a lo que dice La Haya, por ser un conflicto de índole internacional. Creo yo que se equivoca al no tener en cuenta lo que decía la abogada cuando hablaba del centro de vida de la niña, que decía que el centro de vida eran los amigos, los vecinos, el colegio, todo eso, no simplemente era su nacionalidad, era el recinto en el cual, o el ambiente en el cual ella se desarrollaba. Y el ambiente en el que ella se desarrollaba, creo yo que ella fue sacada muy abruptamente de él, sin explicaciones, con mentiras. Incluso se ve que es muy irónico, como lo muestran en el documental, que la señora Sandra, después de ir a acogerse a esta ley que hay en Brasil para las mujeres que son maltratadas, pues tiene un viaje un poco largo y, digámoslo así, se torna en un paseo, porque uno ve una persona, está bien que uno no tenga que estar siempre triste, pero ve uno fotos como si estuviera de paseo, como si le hubiera importado poco, y ella dice que eso le tomó muy duro, según lo que declaró en dicha asociación en Brasil. También creo que como actuó la embajada, el consulado de Colombia en Brasil, fue un poco a la ligera y tomando simplemente en cuenta el problema que tenía la madre. Como le decía en el documental, si la madre tenía ese problema, déjela ir y deje la hija con un cuidador o en un centro donde ella pueda estar mientras tanto, mientras soluciona esta controversia, pero dejaron que se la llevara y con un pasaporte provisional. Incluso creo que salió sin el permiso del padre. Entonces creo yo que el padre aporta pruebas muy buenas, muy interesantes, toda vez que, digamos, por ejemplo, hay personas que dicen que nunca vio ningún tipo de violencia. Digamos que, por ejemplo, los profesores decían que era Luigi quien la cuidaba, quien la llevaba y todo esto, que torna muy distinto a lo que dice la señora Sandra. Y si nos ponemos a ver ahorita, en cuanto a las pretensiones, esas pruebas son concluyentes y ayudan mucho, porque son personas que dicen que la niña estaba establecida en cierto círculo, vecinos, amigos e incluso gente de la escuela. Entonces creo yo que
Si esas pruebas son así, la jueza simplemente tomó en cuenta, digámoslo así, no sé, por un perjuicio o algo, lo que creía la mamá y lo que era la nacionalidad. Digamos que como la niña era colombiana, ella creía que lo bueno era dejarla en Colombia. Es un error muy grande porque la niña se está desarrollando ya se está desarrollando en Brasil. Ahora bien, con respecto a las pruebas que presenta la demandada, creo yo que son un poco, primero que todo la de la amiga y la de la hermana, creo yo que pueden caer un poco en una tacha, porque son personas que tienen un vínculo directo y un beneficio en cuanto a la familia. Son personas que no pueden estar opinando, digo yo, en ese tema. Digamos que no hay una imparcialidad en la hermana por el vínculo directo que ella tiene. Ahora me parece muy curioso que ella dice que tiene otros 2 hijos y nunca los nombra. Y como lo dicen en la entrevista, en muchas ocasiones, incluso testigos que tiene el señor Luigi Neiva, la señora simplemente veía a la hija como una mina de oro, como una pensión, y por eso pedía casi 2.500.000 de cuota alimentaria, que tiene que fijar los alimentos congruos según el estatus socioeconómico de la niña, pero directamente necesarios con sus necesidades, ¿cierto? No se pueden fijar alimentos con respecto a lujos o cosas extras, comodidades, que sí se le pueden dar, pero el señor Luigi mismo argumenta: no estoy en un buen momento económico, ya no me estoy dando una buena vida, no puedo salir de Colombia. Entonces es un poco de incongruencia, ¿sí? Entonces creo que los argumentos, no sé por qué la jueza tomó esta decisión, no conozco el fallo, pero me parece muy curioso porque en esa controversia se ve claramente que es el padre quien debe llevar la custodia de la niña, y es la niña quien debe ser repatriada hacia Brasil, ¿cierto? Porque, como le digo, los argumentos simplemente se basan en la violencia, que sí, se tiene que tener en cuenta, que es un conflicto que, como no se está tratando ese tema, ya está cerrado y ya digamos que se definió que sí hubo violencia, quiera sí o no, pues sea cierto o no, pues hubo violencia. Pero en ese momento estamos hablando de la custodia y de cómo se porta Luigi con la niña. Nunca escuchamos que Luigi le pegara a la niña ni nada, ¿cierto? O sea, no hay, y la niña inclusive en la entrevista o que se le hace, el señor de Caracol dice: yo quiero estar con mi papá y mi mamá que se quede aquí en Colombia. Pero yo no entiendo por qué la funcionaria de bienestar familiar dice que no puede hacer la entrevista, porque en varias ocasiones ha argumentado cosas distintas. Creo yo que es un poco raro y confuso, y siento que esperar que la niña desarrolle un poco más su personalidad, pero a simple vista se le vio, en este caso de imparcialidad del entrevistador, que fue el señor de Caracol del programa, pues la niña dice: yo quiero quedarme con mi papá. Entonces las pruebas que lleva no son conducentes en ese tema, porque ellas mismas dicen, son acerca del abuso que tuvo él con ella. Son pruebas que sí, se presentaron bien, están en legalidad, pero creo yo que hay una tacha por la imparcialidad de ellas. Entonces creo yo que así termina un poco lo que digo yo en este argumento, y creo yo que se le tuvo que haber otorgado la patria potestad, la custodia al señor Luigi. Esperemos a ver si en segunda instancia sí se logra. Muchas gracias.